camisas, que no son camisas, son como playeras. ¿Sí? ¿Te acuerdas? De una de esas como playeras y después se pone una escucha que entonces se ve la gente bien elegante, ¿verdad? Pero así fue exactamente como yo lo recuerdo a él. Se ponía unas negras, se ponía unas blancas. No estoy hablando de mujeres, ¿ok? Estoy hablando de playeras negras. A ver, porque no vaya a pensar algo distinto. Pero para mí es un honor verdaderamente que nuestro hermano Bobsen esté acá, y me gustaría, ¿verdad?, de que él nos salude y también presente al resto de los hermanos que están en el programa doctoral en el Seminario Bautista. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso al hermano? Lo lindo es con el micrófono, ¿verdad? Dos chaparros. He tenido la bendición de estar en el ministerio por un poco más de 50 años. Y en esos 50 años he gozado de haber pastoreado iglesias pequeñas, plantado iglesias nuevas, pastoreado iglesias más o menos grandes, a lo menos en aquellos días, iglesias hispanas grandes. Una de esas iglesias era una iglesia que se llamaba la Primera Iglesia Bautista Mexicana en Dallas, Texas. Ese era el nombre. Y todos los que componíamos la iglesia éramos mexicanos. Así lo era. Y fue una gran bendición esa iglesia para la obra hispana allí en el estado de Texas. Otra de las grandes bendiciones que tuve también era pastorear una iglesia cubana. Y así se llamaba, la Primera Iglesia Bautista Cubana en Decatur o en Atlanta, Georgia. Y qué interesante, porque cuando yo fui a la Junta de Misiones Domésticas del Home Mission Board en aquellos años, en los 70, Priscila y yo éramos miembros de esa Primera Iglesia Bautista Cubana. Y ahí los hermanos, cuando me pedían que predicara, yo siempre comenzaba a hablar en español, and then I would go to English immediately. Predicaba un poco en español, and then I would go to English immediately. Yo era Spanglish, bilingual, bicultural, by George I was. Y así lo era. Era bilingüe de Nuevo México. De Nuevo México. Cuarta generación hispano, nacido en este país. Y cuando yo crecía, no nos dejaban hablar español en la escuela. Nos ponían en un rincón. A veces hasta como niños nos orinábamos en los pantalones, tristemente. Y nos avergonzaban porque hablábamos español. Y Fabriciano y María Gutiérrez Sena con S, no con C. Ellos me decían, Bobby, Esther, Josie, habíamos 10 en la familia, ya no hablen español, hablen simplemente, solamente inglés. Quiero que tengan éxito en la escuela. Y por la mayoría de nuestras vidas, primordialmente, hablamos y vivimos en inglés. No era porque teníamos vergüenza de nuestra cultura o no queríamos hablar español, era el ambiente y la cultura en la cual vivíamos. Y cuando fuimos miembros de esa iglesia, yo metía inglés, español y todo lo que encontraba y inventaba un montón de palabras, pero predicaba. Yo recuerdo las ancianas de la iglesia, unas cubanitas que vinieron en privado y me dijeron, hermano Sena, por favor, lo queremos mucho y apreciamos su pasión y su prédica, pero yo les voy a suplicar que no hable inglés. Es una iglesia hispana, somos cubanas, somos de un trasfondo muy hispano, predique en español. Bueno, después de haber pastoreado la Primera Iglesia Bautista Mexicana, porque nos relocalizamos de Atlanta a Dallas, Texas, y estuvimos por allá varios años. Y después de haber terminado mi pastorado ahí, esta iglesia me llamó a Atlanta, Georgia. ¿Y saben por qué me llamó? Dice, porque usted habla inglés y español. Y estamos perdiendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes en la iglesia. Se están yendo porque nuestros pastores simplemente, totalmente, absolutamente no dejan expresar la cultura mezcla o distinta o diversa que ahora tienen nuestros niños. Y fue interesante, pero hemos pastoreado nuevas obras, iglesias grandes, iglesias pequeñas. Hemos trabajado por la Junta por 25 años en el departamento de plantación de iglesias
desarrollando recursos en español. ¿Se imaginan? Bob Sena desarrollando materiales en español, en la cultura hispana, para los hispanos, por muchos años. Y después de 25 años, me jubilé de la Junta de Misiones, pensando que ahora sí, un vasito de Coca-Cola, no de vino, de Coca-Cola en la mano, sentado en un sillón, meciándome, gozando de la vida, having a good time. Unos cuantos meses después me llama el Dr. Harrison de Midwestern Baptist Theological Seminary y dice: hermano Sena, nosotros queremos que usted tome el liderazgo del programa doctoral. Hablé con Priscila porque Priscila es mi compañera y yo le prometí a ella que ese tipo de decisión ambos la haríamos, porque he tenido muchas llamadas que venían de algún jefe y no necesariamente eran de Dios. Y me emocionaba y tomaba la posición, después andaba con que a Chencha le dan calambres, porque no siempre era, Dios usa lo que hagamos, ¿verdad? Pero no siempre era la voluntad de Dios. Andábamos tirando patadas y ahogados. Pero, de todas maneras, aceptamos porque Priscila me dio la bendición. Y cuando Priscila Samaniego Urquídez de la Casa de Sena habla, yo escucho, porque ella ha sido una tremenda y hermosa compañera. 2 meses después, recibí una llamada del Comité Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur en el Executive Committee, Comité Ejecutivo de la Convención, diciéndome: Bob, estamos en la ciudad, queremos hablar contigo. ¿Quién está conmigo? Soy el CEO, el presidente del Comité Ejecutivo, y está conmigo Ken Weathersby, uno de los vicepresidentes. Queremos tener un almuerzo contigo mañana en la mañana. No me preguntaron si tenía tiempo o podía. Yo acepté, fui, y me dijeron: quisiéramos que tú fueras el consultor hispano para la nación, para nuestra convención, aquí en el Comité Ejecutivo de Nashville. Y yo les dije: yo trabajo ya en Midwestern, en Kansas City, pero no voy a vivir ahí, porque mucho del trabajo se puede hacer por computadora, por teléfono, exceptando los cursos que enseñamos. Y dijeron: no tienes que vivir aquí en Nashville, puedes vivir ahí donde estás. Entonces yo vine y me senté con Priscila. Ella siempre sabe que ando con algo, ¿verdad? Como que: ¿quieres un vasito de agua, honey? ¿Te puedo traer un cafecito? Ella sabía que algo estaba pasando. Dice: Bobby, siéntate y háblame. Le dije: acabo de tener desayuno con Ken Weathersby y con el secretario ejecutivo de la convención y me han invitado que yo sea consultor. Ay, Bobby, ¿cómo que vas a tomar otro trabajo? ¿Tienes uno ya? Dice: ¿sabes qué? Déjame orar, no te voy a contestar. Muy bien, voy a orar esta noche y si el Señor me dice algo, yo te lo comparto. Yo le prometí que así debe de ser. Se acostó, nos levantamos, yo me levanté temprano, estaba ahí esperándola con el café en la mañana y le dije: ya, ¿qué piensas? Dijo: no, Bobby, estoy hablando con Dios todavía. ¿Cuánto tiempo se tarda? Entonces, seriamente, así parecía un niño. Pero ya después del mediodía me dice: Bob, quisiera hablar contigo. Ya cuando me dice eso, se puso seria la cosa. Y se me quedó viendo y dice: ¿sabes qué? Yo no creo que Dios te haya dado tanta energía y tanta pasión y que no puedas tomar estos 2 trabajos que son tiempo parcial y hacerlos bien. Yo te doy la bendición, diles que sí. Ya tengo 5 años haciendo estos 2 trabajos y han sido una gran bendición. A nivel nacional me relaciono con todos los líderes hispanos, las convenciones estatales y hombres lindos como nuestro hermano Mendoza y miles de otros, quien yo conozco en la obra del Señor. Tenemos 3,500 iglesias, congregaciones hispanas, y hoy gracias a Dios porque están haciendo una linda obra, pero también conociendo estudiantes que vienen de muchos lugares, de El Salvador, de Perú, de Haití, vienen de otros lugares, pero aquí en la nación también tenemos estudiantes. Y esta semana tenemos 15 nuevos estudiantes hispanos en el programa doctoral. Amén. Qué lindo poder celebrar eso.
Oren por ellos porque ustedes saben que no es fácil y cuesta lana, plata, chavos, dólares, pesos. Cuesta mucho dinero ir a la escuela, ustedes lo saben. Cuesta, demanda mucho. Y luego acontece la vida en medio de ello. Quiero presentarlos y luego cierro. Póngase de pie y díganos, hermanos de Perú. Fran Vilches, pastor de la Iglesia Bautista del Porvenir en Trujillo, Perú. ¿Y qué hacen en el seminario? Profesor del Seminario Bautista de Trujillo. Julio Montalvo La Madrid, director del Seminario Bautista de Trujillo y pastor también ya por 30 años en Trujillo. Y vicepresidente de la convención, recientemente presidente de la convención. Lindos hombres, apreciados con todo el corazón. Joven. Gracias por joven. Félix Lara, dominicano, vivo en Indiana, profesor de liderazgo en una iglesia. Un placer. Y va a tener, apenitas va a tener su primer bebé y es macho, hembra, boy or girl, hombre, mujer, ¿qué? Secreto. Y su esposa linda se llama ¿cómo? Ashley. Y la esposa suya se llama Rocío. Bonita. qué bueno que lo puedan decir. Ok. Hermano, desde Haití, y digo de Haití, está volando para acá y estando con nosotros. Soy de Eduardo, de Haití. Dirijo una iglesia como pastor. La iglesia se llama Centro Cristiano Evangélico en español, pero en francés es Saint Chrétien Évangélique. Gracias. Habla francés, inglés, español, yo no sé cuánto más, honestamente. Y este siervo de Dios, no lo digo no, porque todos hacen sacrificio, pero este hombre es increíble el sacrificio que hace para ir, para andar, para llegar a los distintos lugares donde ministra y aún para tener la conexión con internet es un trabajo. Y luego tenemos ahí por ahí, como tenemos en otros lugares, los apagones de la electricidad y todo eso. Nunca olvidemos eso, ¿verdad? Tenemos hecha aquí, aunque no es fácil tampoco aquí. Pero, hermanos desde México. Buenas tardes, hermanos, mi nombre es César Gabriel, soy actualmente pastor de la Iglesia Bautista Trinidad en Laredo, Texas. Tenemos iglesias en ambos lados de la frontera actualmente. Dios me ha dado la oportunidad de ser pastor por 33 años y seguimos sirviendo al Señor. Estas cositas no debemos decir, pero me siento en casa, me siento en familia. Yo sé que los pastores entienden y ustedes, estimados hermanos, también, porque han hecho mucho sacrificio en la vida. Este tipo de hermanos que está aquí, y esos son un pedacito de lo que todos los estudiantes que vinieron al seminario. Este hermano venía con una fresada, una cobija, una almohada en su carro desde Laredo. La última vez que estuvimos en Oklahoma City, si no encontraba un hogar donde quedarse o un hotel, porque todo el mundo tiene dificultad con la plata, como ustedes saben, para dormir en su carro para poder venir al seminario. Amén. Eso es lindo. Yo quiero orar sobre ustedes. Padre, te doy gracias por este lindo lugar, por este lindo templo, por estas lindas iglesias y congregaciones. Te pido, Señor, que derrames tu espíritu sobre el hermano Mendoza, la pastoral de esta región, los miembros de estas iglesias y la obra que aquí has comenzado y has sostenido por tantos años. A ti te damos la honra y la gloria y te suplicamos todo esto, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios los bendiga. Bueno, ¿y por qué a mí no me aplauden? Solamente ahí. Gracias. Gloria a Dios. A mí me aplauden de entrada. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Sinceramente, para mí es un gran honor de que ustedes estén acá. Y sinceramente, en veces dicen de que lo que no se planifica muchas veces puede salir bien. Y honestamente, yo nunca pensé de que los hermanos del programa de doctorado, por lo menos parte de ellos, iban a estar aquí con nosotros. Y nunca pensé tampoco que el doctor Sena iba a estar aquí con nosotros. Así que para mí es un gran honor tener el privilegio de presentar delante de todos ustedes, pero también tener la oportunidad de tener esta presentación delante de los ilustres hermanos que están aquí con nosotros. Yo creo que eso ocasiona dos cosas. Número uno, de que le da más realce a la presentación. Y número dos, de que lo pone nervioso al que está al frente.
porque al estar tantas personas que uno respeta y admira, como siempre, pues hay un poco de nerviosismo, pero yo creo que lo que Dios quiere que presente en este día va a ser de bendición para todos. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Está bien? Recuerden de que esta presentación, como la anterior, es interactiva. Y antes de entrar a la lección 2 de hoy, me gustaría recordarles que para que pueda funcionar hay que encenderlo. Ok, ahora sí. Antes de pasar a la lección 2, me gustaría hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando acerca de ¿qué? ¿Quiénes se acuerdan? Yo sé, verdad, de que muchos están hablando en relaciones con el alemán, como dice una hermana que está por acá, pero ¿de qué hablamos la semana pasada? Principalmente de la falta de crecimiento de la iglesia. Ok, ya hablábamos de la falta de crecimiento de las iglesias y hablábamos de los factores internos y externos por los cuales las iglesias no crecen. Entonces, en esta noche vamos a estar hablando de algo tal vez más interesante, espero, ¿verdad? Y si ustedes miran, el título es la explicación teológica y misionológica de las razones por las cuales las iglesias deben crecer y compartir los principios bíblicos y contemporáneos del crecimiento de la iglesia. Posteriormente vamos a mirar el objetivo. Esta clase tiene 3 objetivos que me gustaría mencionar brevemente. Número 1, dar a conocer las razones teológicas y misionológicas por las que la iglesia debe crecer. Teológica se refiere al aspecto de lo que la Biblia enseña en relación a un tema específico. Misionológica se refiere a la idea de que en la mente de Dios existe el propósito de que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Hoy teníamos una conversación al respecto con nuestros hermanos, que no voy a entrar en ella en este momento, pero hay 3 objetivos. Segundo, presentar una lista de principios bíblicos de crecimiento de la iglesia. Y tercero, presentar una lista de principios bíblicos contemporáneos. Me gustaría, entonces, si está claro el objetivo, me gustaría que pasáramos a la introducción. La introducción dice que se parte de la perspectiva que en la mente de Dios existe el propósito de que su iglesia crezca abundantemente, por lo menos en 4 diferentes áreas. Número 1, numérica. Número 2, espiritual. Número 3, en multiplicación. Y número 4, en su influencia en el mundo. Ahora déjenme decirles qué quiero decir con esto. Numérica. ¿Qué quiere decir numérica? En cantidad, ¿no es verdad? Estamos hablando del aspecto cuantitativo del crecimiento. Segundo, que es el segundo elemento que yo menciono, es el crecimiento espiritual. Uno es el cuantitativo, el otro es el cualitativo. La iglesia no debe crecer solamente numéricamente. Lamentablemente la mayoría de las personas consideran de que lo más importante es que la iglesia crezca en números. Pero basado en los estudios y basado en la investigación que se ha realizado a través de este estudio, para presentar lo que se va a presentar hoy, los estudiosos se han dado cuenta de que las iglesias no necesariamente deben de crecer simplemente numéricamente. Una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, Willow Creek, en el área de Chicago, por mucho tiempo la iglesia creció en números, pero eventualmente el liderazgo de la iglesia se dio cuenta de que espiritualmente la iglesia era muy raquítica. Entonces, una de las cosas importantes es de que la iglesia crezca en número, pero también crezca espiritualmente. Tercero, en multiplicación. En multiplicación queremos decir de que la iglesia es capaz de reproducirse. O sea, muchas veces las iglesias tal vez no van a llegar a las iglesias a ser una iglesia de 200, 300, 400 miembros, pero si la iglesia se puede multiplicar, entonces la iglesia está creciendo. La iglesia está creciendo. Y eso es algo que todos debemos de comprender. Y el último aspecto es el aspecto de la influencia en el mundo. ¿Qué queremos decir con eso?
es la iglesia conocida en la comunidad donde se encuentra? ¿Qué cambios, qué programas, qué actividades está trayendo a la iglesia en la comunidad que están impactando a las personas que viven en esa comunidad? Entonces, las iglesias deben de crecer en estas 4 áreas: numérica, espiritual, en multiplicación y en influencia. Algunas veces, tal vez, algunas iglesias no están creciendo numéricamente, pero están creciendo en multiplicación. Y no hay ningún problema con eso. No todas las iglesias tienen que tener 300 miembros ni 400 miembros, pero si la iglesia se está multiplicando en otras congregaciones, yo creo que la iglesia está creciendo de acuerdo a la regla bíblica y también en el aspecto de influencia. Bueno, vamos, hermanos, a hablar en este momento acerca de las razones teológicas y misionológicas por las que la iglesia debe de crecer. Número 1. Ahora, bueno, antes de pasar a este punto, ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento? Algo que no se entendió o algo que le gustaría clarificación. Entonces, con gusto podemos tratar de expresarlo mejor si es posible. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿No? Ok, está bien entonces. Si esa es la realidad, lo primero que me gustaría mencionar en relación a las razones teológicas y misionológicas por la que la iglesia debe de crecer es que la comisión asignada por Dios a los creyentes demuestra que Dios está convencido que su iglesia crecerá. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Cuando Dios asignó la comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos, Él de antemano comprende de que la iglesia va a crecer. Si Dios no creyera de que la iglesia puede crecer, entonces no asignara esa responsabilidad a nosotros. Pero una de las razones fundamentales, desde el punto de vista misionológico, por la que las iglesias deben de crecer, es porque la comisión asignada por Dios a los creyentes demuestra que Dios está convencido que su iglesia crecerá. Número 2. El empoderamiento que Dios ha dado a los creyentes garantiza el crecimiento de la iglesia. Vamos a mirarlo brevemente. ¿Qué dice Hechos, capítulo número 1 y versículo número 8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y aún hasta lo último de la tierra. En este pasaje, al igual que el anterior, la palabra de Dios enfatiza la realidad que el pueblo de Dios ha sido habilitado, empoderado por Dios mismo para cumplir la misión evangelística o evangelizadora. Los cristianos que cumplen la función asignada por Dios están investidos del poder de Dios. Nosotros, de acuerdo a la Biblia, en Mateo capítulo número 28 y Hechos capítulo número 1, todo cristiano, todo hombre que ha creído en Cristo con sinceridad, con honestidad, que ha renovado su mente y su corazón, de acuerdo a la Biblia, ha sido facultado, habilitado, empoderado por Dios mismo para poder cumplir la comisión que le ha sido asignada por Dios. Entonces, no hay ninguna excusa para que un cristiano pueda decir, es que yo no puedo hacerlo. Bueno, si tú estás bajo la unción de Dios, y bajo la unción quiero decir, número 1, tu conversión genuina, número 2, realmente recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, tienes una relación genuina de salvación. Si esas 3 cosas son ciertas, entonces tú estás facultado para predicar el Evangelio a cualquier persona. No tenemos ninguna excusa. En el punto número 3, la posibilidad real del crecimiento de la iglesia no descansa en los creyentes, sino en Dios. Si acordamos de esa primera de Timoteo capítulo 3, versículos 5 al 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, yo lo que quiero que ustedes observen en esta tarde o en esta noche es de que de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra del Señor, yo cumplo una responsabilidad, usted cumple una responsabilidad, pero al final la responsabilidad total es de Dios. Porque dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora, déjenme decirle algo que dice un hermano mexicano. Dice, lo que pasa, hermano, es de que en esta iglesia
No todos siembran, pero todos la riegan. ¿No? Yo sé, los que no son mexicanos no la agarraron, no la agarraron. Yo también, en el punto número 4, la iglesia está destinada por Dios para crecer y expandirse. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 31 al 32, estoy asumiendo, ¿verdad?, de que la mayoría de ustedes están familiarizados con algunos de los textos que estoy presentando, porque son personas que están, en mi opinión, familiarizados con los textos. En este pasaje se puede apreciar la revelación profética de Jesucristo en relación con el crecimiento de la iglesia. Una vez que la iglesia empieza a crecer, no hay manera de detenerla. Su influencia es extremadamente poderosa. Hermano, déjenme decirle algo de que es incongruente con las Escrituras. Es una iglesia débil, una iglesia que no crece, es incongruente con el plan de Dios para su obra. Las iglesias deben de crecer. Ahora, como les reitero, y espero que ustedes estén claros de esto, algunas personas pueden decir, no, pero tu iglesia no ha crecido, pero sí ha crecido, porque en el sistema de crecimiento que nosotros estamos considerando los 4 elementos. Está la iglesia realmente creciendo espiritualmente, está la iglesia creciendo en multiplicación, está la iglesia creciendo en el área numérica y está creciendo en influencia en la comunidad. Entonces, si en alguna de las áreas la iglesia está creciendo, usted puede decir que esa iglesia está creciendo. No todo tiene que ver con el aspecto numérico. El aspecto numérico solamente es un aspecto del crecimiento, pero uno debe de comprender de que el numérico, en cierta manera, aunque nosotros no lo creamos, y aunque alguno de ustedes se sorprenda, el aspecto numérico no es necesariamente el aspecto más importante del crecimiento. Okay. ¿Se lo escucharon, verdad, todo lo que dije? ¿Y nadie se alarmó? ¿No? ¿Nadie se escandalizó? Alright, está bien. Bueno, vamos entonces a mirar el punto número 5. Dios afirma que existe una relación directamente proporcional entre la siembra y la cosecha. La responsabilidad de los cristianos es sembrar lo más que puedan. La de Dios, producir el crecimiento. Los cristianos que más siembran, más cosechan. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo, ¿no es verdad? El que siembra escasamente segará, pero el que siembra generosamente también segará. ¿Y cuál es el principio? Yo sé, algunos están pensando, principalmente si tienen un trasfondo de conocimiento teológico y exegético, están pensando, no, pero ese texto no está hablando del crecimiento de la iglesia. Ese texto está hablando de la realidad de que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el contexto de ese texto, y es verdad. No obstante, también es verdad de que se puede aplicar en cualquier área ministerial. Y es que el que siembra escasamente, verdaderamente escasamente va a cosechar. En otras palabras, si no se evangeliza, entonces usted no va a tener nuevas personas que sean convertidos. Si no está discipulando a más personas, usted no va a tener más discipulados. Entonces la realidad es de que nosotros tenemos que cumplir estas funciones para que Dios a su vez nos garantice que Él siga haciendo y procurando que la iglesia crezca. Ok, ¿hay alguna pregunta o comentario hasta acá? Ya terminamos una página. Pastor, dígame. Mateo 16, cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no es un principio bíblico teológico para hablar de crecimiento? Mateo, ¿qué pasa? 16, cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En mi opinión, o sea, basado en los textos que yo he estado estudiando, por lo menos yo no recuerdo haberlo incluido. Pero eso no significa, ¿verdad?, de que tal vez no pueda ser incluido. Pero que yo, si no mal recuerdo, yo no lo incluí.
Y muy probablemente tenga que ver con la realidad de que no, en la selección de textos, en cierta manera, de una manera bien clara, tenía que establecer la relación, porque si ponía algún texto que no podía establecerlo de una manera clara, entonces el Dr. Lyles no me daba el visto bueno. And that's true, I mean, eso es verdad. Entonces, en mi selección de texto, tuve que discriminar en relación a varios textos y no incluir algunos, solamente para asegurarme de que al final no tenga que defender algo que no pueda defender. Y esa es la idea, si la idea es que de manera intencional no incluir algunos textos. Punto número 6, Dios garantiza que si la semilla del Evangelio cae en buena tierra, siempre producirá fruto, a diferentes niveles, pero siempre dará fruto. Ok. Dios garantiza que una vez que la luz del Evangelio ilumina a una persona, esta será transformada, produciendo todo tipo de buenos frutos y a diferentes niveles de producción. ¿Cuántos se acuerdan a los diferentes niveles de producción? 30, 60. Al 30, al 60 y al 100 por 1, ¿right? Ahora, manera de información, solamente para que ustedes comprendan algo. Por mucho tiempo yo pensé de que cuando el Señor decía al 30, al 60 y al 100 por 1, se refería, ok, entonces si tú, por ejemplo, para que lo entendamos de una manera literal, así como lo está presentando, si alguien te guió al Señor a ti, entonces al 100 por 1 significa que tú guías a uno, y eso no es lo que significa en el texto. Lo que significa es que si tú estás produciendo al 100 por 1, tú vas a guiar a 100 personas a Jesucristo. Eso es lo que el texto significa. Y es bueno entenderlo. Okay, entonces, si alguien hizo una buena obra contigo y tú vas a producir al 30 por 1, significa que tú debes de hacer 30 obras por lo menos. 30 obras buenas. Si tú recibiste algo especial de parte de alguien y tú estás produciendo al 60, entonces vas a producir 60 veces la obra o la acción que esa persona hizo por ti. Eso es lo que ese texto dice. Es al 30, al 60 y al 100 por 1, pero no se refiere al 1 por 1. O sea, ustedes, se lo voy a explicar de esta manera para que todo quede claro. Había un judío que no era muy bueno en las matemáticas. Right? Había un judío que no era muy bueno en las matemáticas. Y entonces le dijo, estuvieron en la escuela por algún tiempo, pero después se separaron, pero después se miraron nuevamente. Y ya sabían de que él era bien tonto, el judío, en las matemáticas. Y entonces se miraron y le dijo, bueno, le dijo su amigo, oye, ¿y a qué te dedicas ahora? Le dijo, pues yo le digo, soy vendedor. Entonces el tipo estaba pensando, pero este es vendedor, pues si es un tonto, ¿cómo va a vender nada? Seguro no está haciendo nada de dinero. ¿Y cómo es que tú vendes? Le dijo el hombre. Bueno, le digo, mira, yo estoy básicamente en todos mis productos que yo vendo, me gano el 1%. El 1%, tiene que ser bien tonto, ganarte el 1%, y trabajas todas esas horas que trabajas por ganarte el 1%, sí, el 1%. ¿Y cómo es la cosa? Bueno, bien fácil. Esta agua yo la compro a $1 y la vendo a $2. El 1%. ¿Verdad? Ese es el 1% judío. Era bien inteligente el tipo. Ok, vamos a mirar el punto número 7. Dios augura que el número de personas que serán salvas son literalmente multitudes. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 7, ¿se acuerdan de que Juan tuvo la oportunidad de ver de que había multitudes de todas las naciones? Y él dice la palabra del Señor de que un anciano le preguntó, ¿y tú sabes quiénes son estos? Y Juan le respondió, dice la palabra, y le dijo, no, yo no sé realmente quiénes son estos, tú lo sabes, yo no lo sé. Y le digo, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han emblanquecido sus vestidos en la sangre del Cordero, pero son de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, son millones, diría un chavista, millonas, ¿ok? Pero realmente sabemos de que eso no se puede hacer. Son millones y millones, realmente miles de millones
de personas salvas. Entonces nosotros creemos verdaderamente, basado en las Escrituras, de que la iglesia está augurada de parte de Dios, de que la iglesia va a crecer abundantemente. Entonces cuando usted cumpla sus funciones evangelísticas, usted debe de recordar, número uno, que usted ha sido empoderado por Dios. Número dos, de que el crecimiento de parte de Dios es garantizado por Él mismo. Él garantiza el crecimiento. Nuestra función es cumplir la tarea que Dios nos ha asignado. Y la tarea que Dios nos ha asignado es que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, que les bauticemos y que les enseñemos, dice la Biblia, todas las cosas que Él nos ha mandado. Y si estamos cumpliendo esa función en el contexto del cumplimiento de la función ministerial de evangelizar, de discipular, el Señor nos promete algo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Vamos, amados hermanos, a tomar algunas preguntas, si hay alguna, ¿verdad? Como ya le digo a todos mis hermanos, una cosa es verdad. Y es que la enseñanza fue tan clara que nadie necesita preguntar nada, o fue tan confusa que las personas no saben ni qué preguntar. Espero, ¿verdad?, de que el caso que se aplique en esta situación sea el primero. Pero, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No tiene que ser pregunta, pero me gustaría que tomáramos algunos minutos. Inocencio, Pastor Inocencio. No hay pregunta. No hay pregunta. Ok, hermanos. Un comentario, analizando un poquito el texto ahí de la siembra, ¿verdad? Y me interesó cuando dice que está en buena tierra y va a producir 3 niveles. Bueno, estamos hablando del crecimiento, ¿verdad? Estamos hablando de la multiplicación. Entonces, viendo entonces que no se produce, o la iglesia no produce, hay que asegurarnos entonces si está la palabra está cayendo en la tierra. Amén. Yo que de verdad, como pastor, recibo esa iluminación ahorita del Señor de verificar eso. Yo creo que es 100% bíblico. El apóstol Pablo, de manera categórica, afirma: examínense cada uno de vosotros para ver si están en la fe. Y créanmelo, de que en ese texto lo que él está diciendo de una manera genuina es que cada uno de nosotros debemos de asegurarnos que genuinamente tenemos una relación personal de salvación con Cristo. Personalmente, hermanos, y la iglesia sabe, ¿verdad? Por lo menos, la iglesia local, la iglesia bautista Palabra Viva, ustedes saben que yo les he dicho muchas veces que es mi convicción de que probablemente en muchas iglesias, incluyendo la nuestra, podrían haber personas que están sentadas, pero que tal vez no tienen una relación personal con Cristo. Eso es posible. Eso es posible. ¿Y cómo lo sabemos? No lo sabemos. Ahora, este texto que voy a citar realmente es un texto que no es directamente relacionado, pero que se puede aplicar. Cuando ¿se acuerdan el texto que dice que por sus frutos les conoceréis? Y que el árbol bueno no puede producir frutos malos, y el árbol malo no puede producir frutos buenos, el malo no produce frutos buenos y el bueno no puede producir frutos malos. Así pues que por sus frutos les conoceréis. Y ese texto, verdaderamente en su contexto, de lo que está hablando es de que así es como se conocen los falsos profetas, los falsos maestros. Eso es lo que ese texto enseña. No obstante, cuando usted lo aplica a otras áreas ministeriales, nosotros fácilmente nos podemos dar cuenta también de que la vida del individuo, el estilo de vida, la forma de actuar, la forma de pensar, la forma de expresarse, la forma de moverse en este mundo, puede demostrar de una manera tangible si él verdaderamente es una persona que ha creído en Cristo, es una persona que no ha creído en Cristo. Porque alguien ha dicho correctamente de que uno no es dice un hermano, que uno no es lo que piensa que es, uno es lo que piensa. Y usted puede tener una opinión en relación a usted mismo,
pero puede usted realmente corroborar con acciones tangibles de que tu vida está de acuerdo con las acciones que tú estás diciendo o las creencias que tú dices tener. Entonces no puede haber una incongruencia entre lo que yo creo y lo que yo practico. Tal cosa no puede existir en la vida cristiana. Y si no lo creemos, hermanos, la palabra del Señor nos advierte y nos dice que una fuente no puede producir agua dulce y agua amarga. O usted produce agua dulce o usted produce agua amarga. Pero cuando hay una mezcla de las dos cosas, desde un punto de vista bíblico simplemente demuestra de que algo no es verdad. Porque dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. Esa es la primera regla de la lógica. Dos cosas contrarias no pueden ser ciertas a la vez. Ese es el principio número 1 de la lógica. Que dos cosas que se contraponen no pueden ser verdad a la vez. Por ejemplo, usted no puede decir que es de día y otra persona puede decir que es de noche. No puede ser cierto. O es de día o es de noche, en el lugar específico donde se encuentran. Tal vez alguien puede decir, es de día, no sé dónde, en la China tal vez. Pero si todos estamos acá, dos ideas que se contraponen no pueden realmente ser verdad a la vez. Una de ellas es falsa. Entonces, regresando al punto que a nosotros nos interesa, vamos a hablar en este momento acerca de los principios de crecimiento encontrados en la iglesia primitiva, básicamente encontrados en la palabra del Señor. Número 1, perseverar en todo lo que hacía. Déjenme leerles lo que dice acá, porque yo creo que es importante que lo veamos de esa forma. El primer principio, aunque podríamos fácilmente obviarlo, es el de perseverar. Algunas personas pueden decir, no, lo que importa verdaderamente es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No, lo primero es la realidad de la perseveración. Y vamos a explicar por qué. Porque es el más importante. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, este vocábulo significa mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Basados en esta definición, se podría afirmar que la iglesia debe realizar todas sus funciones de acuerdo con esta definición. No es simplemente el hacer una actividad una vez y el olvidarse de su constancia, si es que quiere obtener los resultados positivos que desea. Entonces, la perseverancia en la Biblia es de trascendental importancia. Que usted se comience a hacer algo, entonces usted lo haga una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que se convierta en una costumbre. Con alguien venía hablando acerca de los 7 hábitos de las personas que tienen éxito en la vida, no sé con quién. Sí, los 7 hábitos de las personas que tienen éxito en la vida. Y si no mal recuerdo lo que me estaban diciendo, de que lo más difícil verdaderamente no es saber el hábito que necesitas de desarrollar. Lo más difícil es que usted tenga prosecución en lo que está tratando de lograr. Que lo hagas una vez, que lo hagas otra vez, hasta que se convierta en algo natural. Por eso, la iglesia primitiva era una iglesia que sabía perseverar. Perseveraban en todas las cosas que Dios quería que ellos perseveraran. Pero lo hacían de una manera continua, lo hacían de una manera consuetudinaria, lo hacían de tal manera de que era algo natural que fluía en sus vidas. El problema es, y es verdad en mi vida y es verdad en la suya, de que muchas veces nosotros no tenemos esa continuidad. Nos decimos que vamos a hacer algo, pero no lo hacemos. Comenzamos algo, pero no lo terminamos. A mí me da mucho gusto que voy a poder terminar esto, este programa de doctorado, porque no sé con quién hablaba y me preguntaba, ¿y en qué año fue eso? Yo le dije, hace como 10 años. ¿Y cuándo voy a comenzar? Hace como 10 años. Pero le damos gracias a Dios, hermano, entonces por la importancia de la perseverancia. Número 2. Dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es interesante que esto se refiere obviamente a la permanencia y énfasis de todas las enseñanzas ortodoxas enseñadas por los apóstoles. Lo que en la iglesia se enseñaba eran todas aquellas enseñanzas que ellos habían recibido de parte de los apóstoles. Todo lo que los apóstoles enseñaban eran las enseñanzas que habían recibido de parte de Jesucristo.
Entonces, hermanos, miren, déjenme decirles en esta tarde o en esta noche de que si queremos tener una iglesia que responde a los intereses de Dios, vamos a tener obviamente que tener una iglesia que persevere en la doctrina de los apóstoles. Número 3. La comunión unos con otros. Al hacer un análisis rápido de lo que esto significa, podemos afirmar que la iglesia primitiva era caracterizada por su espíritu de unidad. ¿Cuántos saben cuál es la diferencia entre la unidad y la uniformidad? ¿Cuál es la diferencia entre la unidad y la uniformidad? La uniformidad es que todos se parecen, ¿no? Exteriormente tal vez hablan igual, o hablan o caminan igual, hacen las cosas de manera igual, ¿no? Siguiendo un patrón o un molde. Mientras la unidad habla más bien de que a pesar de que todos tengamos diferentes funciones o diferentes cualidades, podemos trabajar juntos. Amén. Amén. Yo creo que en cierta manera, si lo queremos mirar de una manera aplicada a este concepto, yo creo que la uniformidad se refiere de que todos estamos de acuerdo en nuestras opiniones. Y está bien. Entonces, ¿qué tipo de ropa nos vamos a poner, Raulito? No, pues vengámonos de azul todos, ¿no? Y todos estamos de acuerdo en la opinión de que debemos de venir de azul todos. O mejor celeste. Porque el que quiere celeste, que le cueste. Entonces vamos a ponernos todo celeste, todos bonitos, pantalón negro, y entonces todos venimos iguales. Bueno, eso verdaderamente no es unidad. No es uniformidad. Simplemente nos pusimos de acuerdo en algo, en una opinión. Pero la unidad se refiere a que tenemos el mismo propósito, el mismo fin, que estamos enfocados en lograr las mismas metas, los mismos objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, la unidad verdaderamente es lo que produce buenos resultados. Porque cuando uno tiene claro cuál es el enfoque que se tiene, entonces uno puede tener unidad, uno puede tener, ¿se acuerdan de la palabra sinergia? Entonces podemos tener sinergia cuando sabemos exactamente qué es lo que queremos lograr. Entonces, es importante que la iglesia practique la unidad. En el libro de San Juan, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y ellos, verdaderamente la enseñanza de Jesús acerca de la importancia de ser uno, así como Él y su Padre eran uno, habían encontrado eco en la mente y los corazones de los hermanos de la iglesia primitiva. ¿Cómo el mundo sabría de que realmente ellos eran uno, dice la Biblia, si se amaban unos a los otros? Ellos estaban unidos, ellos estaban verdaderamente unidos en toda la expresión de la palabra. Punto número 4, el perseverar en el partimiento del pan. No voy a hablar mucho de esto, simplemente quiero decirles de que el partimiento del pan se refiere a compartir la cena del Señor. No tiene nada que ver con comerse el pan. Hay algo diferente que la Biblia utiliza para hablar acerca del partimiento, de compartir. ¿Dónde está? Comunión, tenían comunión. Anyway, ahí va a salir, no me acuerdo exactamente cuál es, pero cuando hablamos del partimiento del pan, estamos hablando de la comunión, de la comunión, de la celebración de la cena del Señor. Eso es lo que significa ese texto. Cuando usted habla de eso, esta afirmación puede ser entendida como una reunión oficial en la iglesia que se junta para conmemorar la muerte vicaria y expiatoria de Jesucristo. Es así como lo explica el comentario encontrado en la Biblia del Diario Vivir. Él mismo afirma que el partimiento del pan se refiere a las reuniones de comunión que se celebraban en memoria de Jesús y se organizaban tomando como patrón la última cena que Jesús celebró con sus discípulos antes de su muerte. Ese partimiento del pan específicamente se refiere a eso, se refiere a la realidad de la celebración de la cena del Señor. En el punto número 5, y aquí viene algo que es trascendental para nosotros, es que dice la Biblia que perseveraban en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. Yo no sé qué tan a menudo oraban, pero por lo menos oraban 3 veces al día. 3 veces al día ellos estaban buscando el rostro de Dios. 3 veces al día ellos estaban tratando de tener comunión con Dios. Por lo menos 3 veces al día. Ahora la pregunta para nosotros es, hermanos, ¿cuántas veces oramos nosotros? ¿Cuántas veces ora usted? ¿Cuántas veces oro yo? Porque el aspecto es personal. Porque como siempre lo menciono, la iglesia es la expresión de la totalidad de sus miembros.
si los miembros no oran, entonces obviamente es una iglesia que no ora. Pero si los miembros oran de manera individual, entonces nos damos cuenta de que la iglesia está orando, porque cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Ese término de perseverar aplica solamente a las cosas buenas, uno puede tener el vicio de perseverar en Buena pregunta y buena afirmación. No, yo creo que no. La única cosa es de que es más fácil perseverar en lo malo que en las cosas buenas. Es fácil. ¿Y por qué? Porque esa es nuestra condición natural. ¿No? Es muchísimo más fácil. Por ejemplo, déjeme dar un ejemplo. Cuando usted llega a su casa, ¿cuántos genuinamente, después de que llega de trabajar 10 horas, por ejemplo, está pensando, no hay las horas de llegar a mi casa para abrir la Biblia y empezar a leer la Biblia porque estoy tan ansioso de llegarla y leerla? Levanten la mano porque llegan de esa manera a su casa. El porcentaje muy probablemente sea bien pequeño, ¿no es verdad? Muy probablemente el porcentaje sea bien pequeño. Pero ¿saben qué? Bueno, y después espero que no se me olvide. Pero es importante de que usted se discipline de tal manera de que aunque usted en lo único que esté pensando, si trabajó 10 horas, es en la comida, y muy probablemente la mayoría de nosotros después de que comemos, ¿qué hacemos? No me digan leer la Biblia, ver televisión. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hacemos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Es lo más cómodo. Hasta, ¿cómo le llaman a eso verdaderamente? Le llaman entretenimiento. ¿Y saben por qué se llama entretenimiento? Exactamente. Te están entreteniendo de que tú hagas tal vez algunas otras cosas que son más importantes, pero te están entreteniendo. Exactamente. Ahora, la situación es esta, y a mí me gustaría que la entendiéramos. No hay ningún problema. Ahora, eso es natural, y en nuestra naturaleza está de que nosotros, nuestra tendencia siempre va a ser dirigido hacia las cosas que están en mayor congruencia con nuestro estilo de vida que le da satisfacción a la carne. Ahora, déjenme decirle algo, ¿no? De que es verdad. Créanmelo, porque es verdad. Si usted lee la Biblia todos los días, pero todos los días, va a llegar un día en que tú tienes el deseo de leer la Biblia. Tú tienes el deseo de leer la Biblia. ¿Saben cómo lo sabemos? Basado en lo que el salmista dice en el Salmo número 1. ¿Se acuerdan del Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice la Biblia, todo lo que hace prosperará. Entonces yo creo verdaderamente, como le digo a muchos de mis hermanos, que la doctrina de la prosperidad está en la Biblia. Pero la prosperidad verdaderamente es el resultado directo de vivir una vida en la cual la palabra de Dios se convierte en lo más deleitoso para ti. Y cuando eso es verdad, entonces tú vas a experimentar con la prosperidad divina, con la prosperidad de la satisfacción del cielo, con la prosperidad de saber que la paz de Dios está contigo, que Dios te está bendiciendo y que Dios te está prosperando. Ahora, en el punto número 6, estaban juntos. Solamente quiero decir en este punto, de que estaban juntos significa, aunque nosotros no lo creamos, de que no necesariamente, ¿cuántos piensan en esta noche que todos estamos juntos? Ok, dígame, hermano. Estamos en el mismo lugar, pero no juntos.
¿Por qué? Yo les digo a los hermanos en la iglesia que podemos ir al cine, ver la misma película, reír del mismo chiste, comer las mismas palomitas y no conocer a nadie de los que estamos ahí, ni interesarnos por ello. Okay, y a veces les refiero que en la iglesia llegamos a ser así, venimos al mismo templo, oímos la misma predicación, pero realmente no conocemos a otros ni nos interesa conocer. Y ese es un serio problema, ¿no es verdad? Porque para que la iglesia realmente pueda estar junta, la iglesia debe de conocerse, la iglesia debe de relacionarse, la iglesia debe de vincularse, los hermanos unos con otros, y la iglesia, como lo vamos a aprender en el próximo punto, debe de interesarse por las situaciones de los demás. Eso es lo que la iglesia primitiva nos enseña. En el punto número 7, dice que tenían en común todas las cosas. Ahora, yo sé lo que el texto dice, que los hermanos, los que tenían más, ¿verdad?, venían y vendían sus propiedades, traían el dinero a los pies de los discípulos, y los discípulos repartían con los necesitados todo el dinero que se traía. Ahora, yo sé que algunos están pensando, bueno, ¿y por qué no lo hacemos en este tiempo? Bueno, porque no estamos en el tiempo de la iglesia primitiva, esa es la razón fundamental. En este tiempo las personas, como dice el apóstol Pablo, el que quiera comer tiene que trabajar. Y el que no trabaje, dice la Biblia, que tampoco coma. Ahora, entonces, no vivimos en el tiempo de la iglesia primitiva, pero sí vivimos en el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad que tenemos delante de nosotros es, en cuanto a la medida de lo posible, tratar de ayudar a las personas que están necesitadas. Ahora, como yo les he dicho muchas veces, hermanos, cuando uno no tiene dinero, cuando uno no tiene plata, si tú no tienes absolutamente ni $1, si te dan $20, tú te sientes bien. ¿No es verdad? Sí, claro. Si yo no tengo nada y me dan $20, en este momento yo no tengo nada, hermano, en mi bolsa. En serio, le puedo mostrar que no tengo nada de dinero en mi bolsa. Hermano, mi vida no tiene dinero, hermano. Está en el banco. Vamos, hermanos, a ver en el punto número 8, dice la Biblia que se congregaban regularmente. Y quiero leer, perdonen, ustedes lo pueden leer, pero yo voy a hacerlo brevemente, porque para mí este es uno de los puntos más importantes, tal vez en esta noche. En el aspecto de las iglesias, en el aspecto de usted, en el aspecto de congregarse. La Biblia continúa diciendo que los hermanos de la iglesia primitiva perseveraban unánimes cada día en el templo. De esta porción bíblica se deduce el octavo principio, el principio de congregarse regularmente. Es evidente que los hermanos consideraban el congregarse como algo de vital importancia para su vida discipular. La Biblia nos informa que las reuniones eran diarias. ¿Se imaginan ustedes? El hermano Weaver, Edward, me estaba mencionando de que en Haití las personas se reúnen, la iglesia se reúne diariamente. Diario tienen servicios. Nosotros, yo no sé verdad el resto de iglesias, pero nuestro servicio fundamental es el día domingo. Por eso yo insisto muchas veces de que como líderes espirituales debemos de insistir en las personas, con las personas, de que el domingo es el día del Señor y el domingo no es el día para quedarse viendo televisión ni el mundial ni nada por el estilo. Es el día de venir a la casa del Señor. La Biblia nos informa que las reuniones eran diarias. Esto no significa que Dios esté sugiriendo para que las iglesias crezcan es necesario reunirse todos los días. Más bien, el principio detrás de la acción es el de considerar el congregarse como una actividad primaria en nuestra vida discipular. Y esa es la pregunta: ¿cuántos de ustedes verdaderamente consideran el congregarse todos los santos domingos como algo de que la única manera que yo no me voy a congregar es si estoy en el hospital?
La única manera que yo no me voy a congregar es si estoy enfermo en mi casa. La única manera que yo no me voy a congregar es que si realmente algo catastrófico sucedió. Pero no porque tengo algo más importante que hacer. Porque si usted es cristiano, verdadero, genuino, usted debe entender que lo más importante en un domingo es venir a la iglesia. Eso es lo más importante. No hay nada más importante. Porque el domingo es el día del Señor. Me gusta lo que dice un comercial en una radio cristiana. Dice, nosotros estamos abiertos los seis días de la semana, exceptuando el día domingo, porque es el día del Señor. Es el día del Señor. Alguien me mencionaba, y es verdad, no sé quién lo mencionaba, si era Pedro o era el hermano Agustín, de que los adventistas del séptimo día no trabajan el sábado. Y nosotros verdaderamente no somos adventistas, pero verdaderamente somos cristianos. Y si somos cristianos, entonces es nuestra responsabilidad cristiana no asumir de que podemos hacer cualquier cosa el día domingo que no sea el venir a la casa del Señor a congregarse. Este es el trascendental importancia. Y yo sé de que algunas personas dicen, yo tengo algo que hacer el domingo, el único día que lo puedo hacer. No es cierto. Puedes venir a la iglesia primero y después hacer lo que tú tengas que hacer. Bien, es algo que la iglesia primitiva nos da un gran ejemplo a nosotros, que ellos se congregaban regularmente, no faltaban los hermanos. Si no faltaran en las iglesias todas las personas que supuestamente son sus congregantes, las iglesias obviamente tendrían más asistencia los días domingos. Pero siempre hay personas, ¿verdad?, que piensan de que no, este es el día que yo puedo hacer otra cosa. Y déjenme decirles de que es un problema espiritual, porque usted no está priorizando las cosas que debería de priorizar. Y el congregarse es una prioridad espiritual. No hay nada más importante el día domingo que congregarse. Ahora yo sé, ¿verdad?, que vivimos en los Estados Unidos, ¿no es verdad? Aquí se llaman los Estados Unidos. Y tal vez algunas veces dicen, no, tú tienes que trabajar hoy. Si no trabajas este domingo, te despedimos el lunes. No, vaya a trabajar, ¿ok? Vaya a trabajar porque necesitamos gobiernos también. ¿Okay? Pero si usted no lo están obligando, no te están forzando, no te están haciendo a las fuerzas que tú tienes que ir, venga a la iglesia, hermano. Yo le digo, usted no se va a equivocar en hacer eso. Usted siempre, a la hora de elegir entre qué hacer, siempre elija lo que es correcto. Y lo que es correcto es congregarse, así como la iglesia primitiva nos lo modeló. Número 9, compañerismo perfecto. La Biblia afirma que los hermanos partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se puede deducir que los hermanos tenían genuino compañerismo, que se caracterizaba por compartir el alimento de una manera gozosa y humilde. Esto no significa que el Señor nos esté diciendo que para que la iglesia crezca tenemos que darle de comer a la gente todo el tiempo, aunque ayuda, ¿ok? El principio es el de tener compañerismo, pero tenerlo de todo corazón y toda transparencia. Este principio obviamente está muy relacionado con el tercero, comunión unos con otros. Y en el punto número 10 es que alababan a Dios y tenían favor por todo el pueblo. Yo no lo voy a leer todo eso que está ahí, pero lo que sí voy a mencionar es que cada vez que la iglesia primitiva se reunía, ellos tenían el privilegio, la oportunidad de poder alabar a Dios con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sincero, un corazón que demostraba que sus corazones estaban en el lugar correcto, en el momento correcto, para glorificar el santo nombre de Dios. Eso es lo que la iglesia hacía. Alababan a Dios con alegría, con sencillez, se reunían. E interesantemente, dice la Biblia, no lo digo yo, eso lo dice el texto, tenían favor con todo el pueblo. Cuando las personas miraban a los hermanos de la iglesia primitiva, ellos miraban en ellos algo muy especial, algo que el resto de personas no tenían. Y yo sé que, hermanos, basado en el testimonio de algunos de ustedes, yo sé de que esto es verdad también en la vida de algunos de ustedes. Las personas que aman a Dios y le sirven a Dios y tratan de glorificarle con su vida, yo sé de que las personas de afuera miran ciertos atributos en ustedes que son muy especiales.
cuando usted ama, cuando usted sirve, cuando usted no habla malas palabras, cuando usted no ofende, cuando usted está dispuesto, aunque lo ofenda, a no regresar la ofensa de la misma manera, usted verdaderamente, las personas se dan cuenta, hay algo en esa persona que es distinto. ¿Y saben cómo usted sabe de que ellos lo saben? Para la redundancia. Porque cuando están pasando por alguna situación, ¿a quién vienen a ver, Agustín? ¿A quién vienen a ver cuando están pasando por alguna dificultad o alguna situación? ¿A quién le vienen a pedir de que ore por ellos? A aquellas personas de que ellos amen. Yo sé, usted se quedó, ya me está preguntando directamente a mí. A aquella persona que les ha dado testimonio de que ellos viven distinto, de que piensan distinto, de que no siguen sus maquinaciones macabras. Y entonces ellos ven en usted a una persona especial. La iglesia primitiva, por lo menos la Biblia nos enfatiza que la mayoría de los hermanos podían exhibir un tipo de conducta que les ayudaba a dar testimonio de la realidad de la transformación que Dios había hecho en sus vidas, aún antes de abrir su boca. Y eso es hermoso. Eso es grandioso verdaderamente. Ok. Yo sé que vamos volando, ¿no es verdad? Pero tengo que terminar de acuerdo al tiempo que les he prometido a los hermanos. Preguntas o comentarios. Tenemos unos minutos para hacer preguntas o comentarios. Pedro. Dos cosas me dan que pensar. Lo que leíste en Apocalipsis capítulo 7, en el sentido de que van a ser millones los salvos. Y el Señor Jesucristo había dicho: angosto el camino y pocos son los que transitan por él. Primero. Y la otra es esta: la iglesia cristiana, justamente el año pasado estuvimos hablando y escuchamos, ¿verdad?, que cada vez va a tener que ser menos tolerante, menos open mind, menos mente abierta. Sí. El relativismo no puede ser aceptado en la iglesia. Somos absolutistas. Tenemos que reconocer eso. ¿Por qué? Porque esta es la regla de fe y práctica. No salimos de eso. Eso va a impedir o impide hoy día, al contrario, la gente mira de mala manera a las iglesias cristianas. Entonces, tenemos que entender que este contexto estaba la iglesia primitiva. Primero que nada, por ejemplo, decían recién que ellos tenían todo en común. Eso no fue ningún mandamiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le había dicho: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto era una característica de la iglesia en Jerusalén y probablemente de las primeras iglesias, ¿verdad? Pero fue en un momento en que Dios mismo estableció que así fuera. ¿Para qué? Para que el crecimiento sea verdaderamente impactante, como una bola de nieve, ¿verdad? Y con el tiempo, ¿verdad?, y nosotros tenemos que reconocer que estos tiempos que vivimos son tiempos en que el mundo dice que todo es relativo y tenemos que recibir a todo el mundo como sea y aceptar sus defectos y sus pecados sin ningún problema. Entonces, eso es lo que a mí me está, no digo causando un conflicto, pero estoy viendo que realmente lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, mucho de eso no se va a poder cumplir. O sea, estamos yendo, ¿verdad?, a una situación en que forzosamente la lucha va a ser intensa y vamos a tener muchos heridos y muchas personas, como dice la palabra de Dios, apostatarán de la fe. Claro. O sea, porque parecía que había una incongruencia, ¿verdad?, en la realidad de que van a haber, por así decirlo, ¿verdad?, miles de millones de personas que van a ser salvas, y a la vez el Señor, y es cierto, el Señor Jesucristo dijo: entra por el camino angosto, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan
por él. Obviamente, inmediatamente con esa expresión está estableciendo de que el camino angosto no andan muchas personas transitando por él. Se entiende perfectamente. Yo creo, y esta es mi opinión, o sea, no tengo una respuesta contundente bíblica, pero yo creo que lo que el Señor está tratando de decirnos, específicamente con la iglesia primitiva, es que ese es el modelo de vivir cristiano. Esas son las expectativas que Dios tiene de nosotros. Ahora, eso no significa que el mundo, porque nosotros actuamos de esa manera, necesariamente va a estar de acuerdo con la manera que nosotros actuemos. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, hermano, en el sentido de que yo lo dije la semana pasada, yo sé que algunas personas podrían escandalizarse con esto, pero no se escandalice porque ya lo analizamos y por eso lo decimos, que para que la iglesia realmente sea de influencia en este mundo, la iglesia debe convertirse en uno de los organismos más intolerantes en la tierra. E intolerantes no en el sentido ofensivo de la palabra, de que andamos ofendiendo a todo el mundo, pero en el sentido de que rechazamos de una manera contundente el relativismo. La iglesia no puede ser relativa. Los principios de la iglesia no pueden ser relativos. Los principios de la iglesia tienen que ser absolutos. No, por ejemplo, nosotros somos exclusivistas. Nuestra fe es exclusiva, no es inclusiva, como algunas personas piensan. Nosotros, por ejemplo, no creemos de que una persona puede ser salva si cree en Alá. No lo creemos. Entonces, si queremos ser relativistas, si Pedro me viene a ver y me dice, es que yo creo en Alá, eso que hay, Pedro, yo creo en Dios, tú crees en Alá, es lo mismo, hermano. Alá y Dios es lo mismo. Pero si usted dice tal cosa, entonces usted no sabe lo que cree. Porque Alá y Dios no son la misma cosa. Alá no tiene nada que ver con el Dios bíblico. Entonces, ¿cómo usted va a decir de que Alá y Dios son la misma cosa? Y de que no hay ningún problema si tú crees en Alá, tú crees en Dios. No es cierto. Las características que son expresadas a través de lo que las personas dicen en relación a Alá no son las mismas características que nosotros encontramos en relación a nuestro Dios. Nuestra creencia es exclusiva. Y yo sé de que a muchas personas no les gusta eso, y si lo oyen hablar a uno de esa manera, dicen, usted es intolerante. Usted realmente no entiende de que podemos vivir todos en comunidad. Hasta hay un sticker, ¿verdad? Una calcomanía que dice, coexistamos. Y entonces tiene los logos de las diferentes creencias. Pero yo no soy ecumenista. Yo soy cristiano, evangélico, y mi denominación es bautista. Y en ese orden, cristiano, evangélico, y mi denominación es bautista. Yo no soy bautista primero. Y yo sé que aquí está el hermano que por 50 años él trabajó en la denominación, pero yo estoy seguro de que él no yo soy bautista primero. No, somos cristianos primero, y somos cristianos evangélicos, y después somos bautistas. Entonces, hermano, ¿alguien iba a decir algo? Raúl, ok. Yo recuerdo la primera iglesia que nosotros asistimos en Santa Mónica, California. Yo creo que estos días cuando les hacía falta, pues, más que sabiduría, amor. Porque si entraba una persona, vamos a decir alguien que apestaba alcohol, o una mujer con facha de prostituta, ni siquiera la dejaban entrar. Es como decir, este es exclusivo para las personas espirituales. Yo creo que eso no es correcto, porque es el Espíritu Santo quien va a hacer esa transformación. De repente alguien llega a la iglesia con unas ideas totalmente equivocadas, pero algo le movió a entrar. Y era el Espíritu Santo, no es algo, no que la persona es el Espíritu Santo, y esta persona va a salir ahí transformada, porque tal vez aunque apestaba y no quería no estar cerca de ella, o es una persona que se ve repugnante, fue recibida con amor hasta abrazada, y dice, wow, aquí no me criticaron, no me vieron de menos, y tal vez no se vio completamente transformada en su primera asistencia. Amén. Pero viene la segunda, la tercera, y de ahí podemos tener una persona más madura espiritualmente que muchos que siguen calentando bancas por 30 años. Amén. Ok, Pedro.
Al decir intolerantes o absolutos, no estoy diciendo cerrar las puertas de la iglesia a esas personas, así como me abrieron a mí. Yo era un sinvergüenza. No, soy más. Tacho, ¿qué pasó? ¿No ha cambiado, hermano? ¿No ha cambiado, hermano? Así también tenemos que dejar que entren, solamente que las ideas que traen tienen que pasar por el sedazo de la palabra. Amén. Y eso vamos a pasar en este momento, pero el hermano tiene una palabra, el hermano Julio, Pastor Julio. Estamos analizando Hechos 2, 42 al 47, ¿verdad? En el contexto centroamericano y también sudamericano, hay un fenómeno actualmente, el crecimiento de la iglesia por medio de programas de milagros, sean televisivos, sean personales, etc., ¿no? En el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No hay consideración de, bueno, el segundo aspecto, más que el temor del Señor, obviamente es natural, ¿no? Pero las maravillas y señales, pregunta, ¿es un principio, un instrumento para el crecimiento de la iglesia? Bueno, esta es mi opinión. Y cuando, yo sé que ustedes no saben, pero cuando yo digo que es mi opinión a manera de información, estoy diciendo de que no tengo yo suficiente información bíblica que de manera categórica pueda afirmar algo, ya sea a favor o en contra. Eso es lo que quiero decir cuando digo que es mi opinión. No estoy diciendo que no es una opinión estudiada y analizada. Entonces, la razón, considero, en ese tiempo, por la cual nosotros no debemos de considerar las señales, los prodigios y milagros como uno de los elementos esenciales del crecimiento de la iglesia, es porque en ese tiempo específicamente, aunque yo no soy cesacionista, como algunos de ustedes ya lo han escuchado, porque no soy cesacionista, yo creo que las señales, los prodigios y los milagros, el Señor los puede hacer cuantas veces Él quiera y en las circunstancias que Él quiera, eso es una realidad. Pero por otro lado, yo pienso de que el aplicarle a esas tres cosas, que es esencial en este tiempo para que la iglesia crezca, yo creo que sería tratar el texto de una manera que no es correcta. Y con eso quiero decir de que, y la razón atrás de ese pensamiento es de que, en mi opinión, la mayoría de señales, prodigios y milagros que supuestamente se manifiestan en las iglesias en este tiempo, para mí, como ya lo he mencionado en otros momentos, es simplemente toda una farsa. Es simplemente toda una farsa. Por lo tanto, el asignarle a la iglesia la necesidad de que tienen que haber señales, prodigios y milagros para que la iglesia crezca, yo creo de que no está en congruencia con las realidades que nosotros estamos viviendo en este momento, sin ser cesacionista. Ahora, el hermano Ben lo mencionó la semana pasada, a mí me gustaría reiterarlo nuevamente. Personalmente, es mi deseo de que en la iglesia se manifiesten estas cosas, pero que no sea algo de que las personas están prefabricando, sino que sea algo natural de la fluidez de la realidad del Espíritu Santo operando en nuestras vidas, y que, como lo mencionábamos la semana pasada, primeramente se manifieste en una vida transformada. Por ejemplo, Cash Luna. Cash Luna para mí es un circo. Eso es lo que es un payaso. Entonces, ¿cómo Dios se va a manifestar con poder y gloria en un payaso? ¿De qué manera? Porque cuando yo lo escucho hablar a él no tiene nada de la enseñanza bíblica. Él no tiene ningún valor que realmente, espiritualmente edifique la vida de las personas. Entonces, si una persona realmente no tiene el conocimiento bíblico, no tiene el trasfondo bíblico, ¿cómo Dios lo puede utilizar? Lo que yo miro en la Biblia, hermanos, lo que yo veo en la Biblia es esto: para que Dios se manifieste con poder en la vida de una persona y que realmente a través de esa persona obren señales, milagros y prodigios, la persona va a tener que estar en congruencia con la realidad de las expectativas que Dios tiene en la totalidad de su vida. Y no solamente en hacer milagros y prodigios y señales.
Cuando una persona no piensa y no tiene la mente de Cristo, ¿cómo Dios puede actuar a través de esa persona? Y eso es lo que yo miro, por ejemplo, en Cash Luna, eso es lo que yo miro en Maldonado, y eso es lo que yo miro en todas las personas que se autoproclaman y autonombran profetas y apóstoles en este tiempo. Yo no creo que tengan ningún tipo de poder, sinceramente. Lo que son unos payasos, unos abusadores, unos detractores de las enseñanzas bíblicas, que realmente su conducta refleja una realidad, y la realidad que refleja es que no tienen nada de conocimiento bíblico. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente lo sigue. ¿Y por qué lo siguen? Porque son ignorantes también. Son ciegos, dice la Biblia, que guían ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué dijo el Señor? Los dos van a caer ¿a dónde? En la iglesia de Jesucristo el Rey, no sé cómo que se llama. ¿Cómo se llama? El Rey Jesús. Ahí donde van a terminar en el Rey Jesús. Pero van a terminar siguiendo una doctrina que no tiene nada que ver con la doctrina bíblica. Hablando de eso, vamos a pasar en este momento, y perdonen, yo sé que no estoy predicando. Pero son cosas importantes, hermanos. Vamos a hablar en este momento, en los próximos minutos que tenemos, de los principios contemporáneos del crecimiento de la iglesia. Número 1, la iglesia debe de estar sujeta a la enseñanza de la palabra de Dios. Está claro. Tiene que estar sujeta a la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia debe... ya me fui muy rápido. La iglesia debe de orar. Y número 3, la iglesia debe de evangelizar. ¿Cuántos tienen algún problema con estos 3 principios? Levanten la mano los que tienen algún problema con estos 3 principios. Que la iglesia debe estar sujeta a las enseñanzas de la palabra de Dios. Que la iglesia debe de orar y que la iglesia debe evangelizar. Levanten la mano si usted tiene algún problema con esos 3 principios. Ok, levanten la mano los que no tienen ningún problema con esos 3 principios. Levanten la mano. Bueno, algunos no saben, no saben. Ok, levanten la mano los que saben qué día es hoy. Right. Levanten la mano si usted sabe qué día es hoy. No, en serio, levanten la mano si sabe qué día es hoy. Alright, está bien. Entonces ahora les pregunto, por favor, hermano, porque no me están respondiendo. Levanten la mano todas aquellas personas que tienen algún problema con estos 3 principios. Y cuando digo que tienen algún problema, es que yo no estoy de acuerdo con ese principio. Ese principio a mí no me gusta. A mí no me gusta de que hay que estar sujeto a la enseñanza de la palabra de Dios. O yo no estoy de acuerdo en que se debe orar. Yo no estoy de acuerdo en que se debe evangelizar. ¿Cuántos están en desacuerdo? ¿Nadie está en desacuerdo? El problema que tengo yo, hermano, es que no hemos entendido como iglesia que ese es el principio, ¿verdad? Es una iglesia de oración. Las iglesias, por lo menos hablo del buen pastor, ¿verdad? Y eso que ustedes tienen un buen pastor ahí, hermano. Batalla con mi gente que venga y nos unamos a orar. Yo oro en mi casa, ellos oran en su casa, pero con la iglesia. Y a veces estoy yo solo ahí y sigo solo y digo, si hay que seguir solo, seguiré solo hasta que entendamos. Pero yo no sé cómo está aquí Palabra de Vida y cualquier otra iglesia que está aquí regular, hermano. Que la iglesia no llega, no quiere, no busca ese principio tan poderoso que el Señor ha dado. La oración, la comunicación, el buscar, clamar, clama a mí, ¿verdad? Pastor Inocencio. Yo creo que, no sé cuál sea la falla, pero creo que de alguna manera hemos fallado. Pero cuando hace 8 años que llegué yo a la iglesia de Comunidad Internacional, eso no estaba acostumbrada a los pocos que había a llegar el domingo y tener un servicio. No había escogido la mitad, solo un periodo, 1 hora, mucho decir. Pero yo creo que es importante, no solamente la escuela dominical, pero también la oración. Amén. Y yo dije a las personas que estaban encargadas, y digo, vamos a empezar un servicio de oración. Pero el pastor me va a llegar, no importa, vamos a venir nosotros. Llegamos, una familia, 2 familias, luego la gente empezó a ver que algo estaba pasando, empezaron a llegar, y ahora llega la mayoría de la iglesia.
Cuando la iglesia, el pastor anterior no creía en la escuela dominical, yo me ofrecí en alguna ocasión, me dijo que él no creía en la escuela dominical. Bueno, ahora tenía que implementar la escuela dominical también. Y lo hicimos. Sucedió lo mismo, llegó una familia, solamente el primer domingo. El segundo domingo llegó otra familia. Pero eso es, ahora llega la mayoría de la iglesia a la escuela dominical. Si no somos perseverantes, no va a pasar nada. Entonces, si no está sucediendo en nuestras iglesias, quizás nosotros como líderes estamos fallando. Amén. Bueno, recuerden que la última vez, la semana pasada, para ser exacto, estábamos hablando acerca de que muchas de las realidades que las iglesias viven, en cualquier área en que la iglesia no está funcionando correctamente, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el liderazgo. No necesariamente con la iglesia, porque uno de los principios que aprendimos de las razones internas, ¿se acuerdan?, por las que las iglesias no crecen, es porque el pastor o el líder espiritual le tiene miedo a la congregación. O sea, aquí queremos decir con eso de que no le dicen las cosas a las personas, o mejor dicho, no le decimos las cosas a las personas. No sé, ¿verdad? Tal vez porque, como mencionábamos la semana pasada, porque si yo le digo algo, el hermano se va a molestar, y entonces se molesta, después ya no va a venir la mamá de él, y entonces ya ha perdido familias, y así vamos a estar perdiendo mucha gente. Pero yo creo que es un temor que tenemos que erradicar, es un temor que tenemos que dejar y decirle las verdades a las personas, decirle las verdades, y gradualmente yo pienso que Dios va a ir honrando eso en la iglesia. Entonces, hermanos, miren, el problema verdaderamente entonces no es de que no sepamos lo que tenemos que hacer. El problema es de implementación. En este proyecto, de manera de información para que usted lo sepa y siga viniendo, estas son las tres cosas que vamos a implementar. Vamos a implementar una estrategia de oración, una estrategia de evangelizar y una estrategia de estar sujeto a la enseñanza de la palabra de Dios. En realidad, todas las próximas lecciones tienen que ver con eso, de cómo lo podemos hacer, de cómo lo podemos lograr, qué se puede hacer para lograrlo. Y yo espero, ¿verdad?, de que usted ponga mucha atención en las próximas clases, porque es ahí donde vamos a ayudarle, a darle todas las herramientas necesarias para que usted vaya con 2 o 3 personas en la iglesia y que juntos, ¿verdad?, procuren crear un movimiento de renovación, un movimiento de transformación, un movimiento que traiga el cambio a la iglesia. Vamos entonces a ver el punto número 4. La iglesia debe tener grupos pequeños, cualquiera sea la forma en que estos se pueden expresar. Grupos de hombres, grupos de mujeres, grupos de niños, grupos de adolescentes. No importa el grupo si el grupo cumple ciertas funciones específicas. Y de eso vamos a estar hablando, ¿verdad?, en su momento. La iglesia debe tener, la iglesia debe tener un buen liderazgo. El liderazgo quiere decir, una iglesia sabe que tiene un buen liderazgo cuando la iglesia está dispuesta a tomar las decisiones que tal vez no le van a agradar a todo el mundo. La iglesia sabe que tiene un buen liderazgo cuando las personas que forman parte del liderazgo no tienen necesariamente el interés de satisfacer los deseos o las pretensiones de un grupo pequeño específico. No, la iglesia tiene un buen liderazgo cuando las personas verdaderamente son guiadas en los propósitos y objetivos de Dios. Y los líderes de la iglesia deciden qué es lo que Dios quiere en el sentido de darle dirección al pueblo para que ellos también formen parte del esfuerzo global de lo que Dios quiere que la iglesia logre. Entonces, hermanos, en el punto número 6, la iglesia, y eso del liderazgo me llegó al 6, la iglesia debe de estar dispuesta a cambiar y contextualizar las maneras de cumplir sus funciones ministeriales. Si la iglesia ha estado haciendo algo por mucho tiempo y no funciona, entonces ¿por qué lo sigue haciendo? ¿Por qué seguimos haciendo las mismas cosas
si sabemos que no van a producir resultados diferentes? Es demencia. Right, ya, esa es la definición de demencia, ¿verdad? El seguir haciendo la misma cosa de la misma manera pensando que vamos a obtener diferentes resultados. Realmente no. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, no vamos a producir diferentes resultados, vamos a producir los mismos resultados. Hermano Inocencio. En el caso del evangelismo, bueno, yo creo que muchos de los hermanos que llegan de los países, México, Centro, América, no que se desacuerden en ir a tocar puertas, pero aquí es muy diferente. Creo que lo hemos hecho por algún tiempo, no hemos visto grandes resultados, pero hay algo que se llama evangelismo relacional. Y es lo que nosotros trabajamos con Cruzadas Internacionales, Operación Andrés, es lo que hacemos. Entonces, vamos y lo llevamos ahí, pero aquí lo hemos hecho también. Y yo tengo esa idea de que empezamos aquí en Kansas City. Tenemos amigos, todos tenemos amigos, compañeros de trabajo, no creyentes. Yo creo que es un evangelismo que funciona, a nosotros nos funciona muy bien. Y como usted lo ha dicho, ¿por qué seguir haciendo algo que realmente no? Tenemos que cambiar quizá exactamente. Entonces si algo no está funcionando, ¿verdad? Yamil. Yo creo que nosotros no podemos perder la visión de ir. Nosotros tenemos que predicar relacional o directa o como quiera que sea. Estamos en los Estados Unidos y yo me he sentido triste muchas veces porque he visitado iglesias y he hablado con personal de la iglesia. Le he dicho, bueno, ¿usted tiene alguna tarjeta de identificación para poder darle a las personas para que sepan que esta iglesia está aquí? No, nosotros ya no hacemos tarjetas, no hacemos tratados. Es que ahora estamos con la media. ¿Cuál es la media? La media es una botella de licor en mi país. La media, hermano. Estamos con la media y entonces con la media nosotros nos hacemos conocer y nosotros utilizamos la media. Pero Cristo dice de ir. Y no sé si hablaba algo del evangelio relacional. Sí, ya, el evangelio relacional es donde tú estés parado, ahí tú predicas el evangelio. Pero nosotros estamos en un neighborhood. El vecino mío no me abrirá la puerta hoy. Está bien, mañana voy y te vuelvo a tocar. Hay una iglesia cristiana que se conoce en Lawrence, que nosotros estuvimos trabajando con ellos. Ellos van, el pastor va y sale el grupo de la iglesia a tocar por puertas y tocan a la puerta y vuelven a tocar. Y a mi casa han ido y los he visto. Y ¿No son testigos? No, son bautistas. Los peores. Heritage Baptist Church. Y nosotros no podemos, porque el diablo está tomando cada detallito para desanimarnos a nosotros. Nosotros no podemos desanimarnos en tocar puertas, hermano. Hay una ilustración muy interesante de un pastor y un niño. Discúlpame que te tome este tiempo, sí, pero es importante. El pastor se enferma esa semana, posiblemente ustedes lo han oído. Y él y su hijo salían siempre a predicar, a tocar, porque estaba haciendo mucho frío y nevando. Y entonces el papá le dijo al niño, Pablo, mira, yo voy a tener que tomarme esta tarde porque me siento muy mal, me duele, tengo fiebre. Si quieres salir tú, sí, papá, yo voy a salir. Salió. El pastor no salió ese día, salió su hijo. Llegó a la casa y tocó en una casa. Y voy a hacerlo más rápido. Sí. Tocó, no abría. Tocó y no abría. La tercera volvió a tocar y salió una viejita. Una ancianita. Y la ancianita le dijo, ¿qué quieres, hijo? Yo no, vengo aquí porque nosotros somos de la iglesia y queríamos invitarlo a estar a la iglesia a nosotros.
Y la señora se empezó a llorar. Dijo, entra para acá porque está haciendo mucho frío, entra para acá y háblame. Y él le dijo, mira, antes de que me empieces a hablar te voy a decir, tú ves eso que está ahí. Esa soga que está ahí la iba a utilizar yo para el cambio ahora mismo. Cuando estaba yo en el momento del cambio, tú tocaste la puerta. Y la señora fue ese domingo a la iglesia y dio ese testimonio. Y fue tremenda conmoción para todos y para el pastor mismo. Por eso que tenemos que tocar, no solo por esa razón de que estamos donde quiera que estemos, nosotros no podemos ceder, no podemos seguir cediendo. Estamos cediendo y cediendo y cediendo y cediendo. Y el mundo nos está llevando y llevando y nosotros acomodándonos a las cosas del mundo. Y entonces estamos dejando de ser cristianos por cuenta de las inclemencias de los lugares donde estamos. Y no puede ser. Somos más que vencedores en Cristo. Tenemos que ir por fe en el nombre del Señor y en el Espíritu. Señor, abre puertas, abre corazones. Nosotros estamos en tu servicio. Tenemos que hacerlo. Vamos, hermanos, rápidamente, porque solamente quiero usar unos minutos más de lo que yo les había prometido. Vamos a ir a las conclusiones, pero antes de hacerlo, hablando de las conclusiones, solamente me gustaría mencionar algo que creo que es importante, y es de que lo que tenemos que dejar de hacer es de practicar cualquier metodología de que sabemos que no funciona. Y yo creo que eso es de manera regional, o de manera individual, o de manera local. ¿Sí me explico? Si algo realmente usted sabe que usted personalmente ya lo hizo y no funciona, entonces uno no puede seguir haciendo lo mismo que has estado haciendo, ¿verdad? Tienes que pensar, tienes que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, si Dios le indica a él, ¿verdad? No, yo quiero que tú sigas golpeando las puertas, yo quiero que tú sigas haciéndolo de esa manera. A manera de información, golpear puertas es algo que yo hago. O sea, yo no he dejado, ¿verdad?, el principio de ir a golpear una puerta. Porque lo que sucede es que como somos hispanos, normalmente la mayoría de los hispanos, la mayoría, no todos, pero todavía aquí en el área donde nosotros vivimos, normalmente los hispanos me dejan entrar a sus casas a mí. Bueno, después de haberle presentado quién soy, dado una tarjeta, regalado $20 y toda la cosa, pero me dejan entrar. Entonces, yo creo que no hay tanta resistencia directa, ¿verdad?, de que no. Pero también es importante entender de que los vecindarios son distintos. Por lo menos en mi vecindario yo no he tenido la oportunidad de irle a tocar la puerta a muchas personas. No, y la razón es, sinceramente, se lo digo con honestidad, porque la mayoría de personas que viven a mi alrededor, la mayoría, no todos, viven gente de otras nacionalidades, pero la mayoría son americanos. Y los americanos sí, nosotros sabemos de que son un poquito más reacios, ¿no?, a dejarte entrar a su casa. A mí está bien difícil. Tal vez abuelita ahí te compran un chocolatito o le vendes algo, pero que te voy a dejar entrar a mi casa y que compárteme y háblame de Cristo, a mí no funciona de esa manera. Entonces yo creo que lo importante es de que uno mida y sopese todas las circunstancias y fundamentalmente que le obedezca a Dios. Que le obedezca a Dios. Si Dios me dice a mí que yo haga algo, yo lo hago, aunque el mundo y el mundo estén en contra, hermano. Brevemente. La experiencia que he tenido es de que a gente que no conozco, les pregunto su nombre, no su teléfono de dirección, pero yo les digo por su nombre que me lo den para poder orar por ellos y su familia. Y sí me ha dado. Amén, gloria a Dios. Voy a hacer algo, voy a leer todo esto en un minuto, ¿qué les parece? Y ustedes léanlo confiando de que yo lo estoy leyendo correctamente. Número 1. La Biblia en el Nuevo Testamento demuestra de una forma inequívoca que la Iglesia de Jesucristo ha sido edificada por Dios para ser un organismo de continuo crecimiento, marcada influencia en el mundo y multiplicación inevitable. Número 2. La práctica diaria de los principios de crecimiento antes mencionados trajo como resultado que el Señor añadiera cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Número 3. El analizar cada uno de estos principios de manera detallada, contextualizarlos y ponerlos en práctica en nuestras congregaciones podría traer como resultado el crecimiento de la iglesia. Número 4. La implementación de los principios debe ser paulatinamente. Número 5. Un grupo pequeño debe trabajar en su implementación. Y número 6. Toda la iglesia debe de estar familiarizada con lo que se va a implementar.
aceptar.